Amados hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, sean ustedes bendecidos de parte del Señor Altísimo y que la paz de nuestro Señor Jesucristo cubra y permanezca en cada uno de nuestros hogares. El día de hoy, mi esposa y yo queremos compartirles una palabra de edificación, así como una reafirmación en la fe. Y más aún, para los amigos que por primera vez están o van a recibir palabra de Dios, queremos animarlos a que perseveren en el Señor, a que busquen más de Él y también que entreguen todas sus circunstancias y todas las necesidades que tengan en este momento en las manos poderosas de Dios. El mensaje que les queremos dar hoy día trata con el poder de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos la convicción de nuestra fe, la cual gira en torno a la palabra dada por Dios. En el universo y en este mundo, el poder más grande no es el que existe en las naciones, ni en los ejércitos, ni en las riquezas. El poder más grande es la palabra de Dios, porque por ella fueron hechas y fueron creadas todas las cosas. Así dice la palabra en el Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, porque Él mandó y existió. Pero este poder no es una fuerza ni un poder mágico como lo pregonan algunas sectas. El poder de la palabra de Dios radica en que Dios mismo se está revelando para poderlo conocer y poderlo seguir en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pues Él desde el comienzo existió. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios está escrita en la Biblia, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo a 40 personas a lo largo de 1500 años para escribir 66 libros, en donde se nos da a conocer el plan de Dios para con la humanidad. Pero al mismo tiempo nos da a conocer a su Hijo, al Mesías, al Cristo, y el carácter que nosotros debemos cultivar para poder llegar a cumplir con su voluntad y sus propósitos. Así dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, para ser partícipes de esta sabiduría, debemos conocer y creer en lo que Dios nos dice en las Escrituras, de tal manera alcancemos la fe verdadera, esa fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que no es solamente oír una prédica, sino oír con el corazón y creer y ponerla en práctica. Como dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar este poder de la palabra de Dios en nuestras vidas? Simplemente leyendo la Biblia, meditando profundamente en ella y orando al Padre para que el Espíritu Santo nos dé a conocer el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Desde ese momento yo les aseguro que vamos a querer cumplir con todos los preceptos que dice Dios.
¿Cómo conocemos del poder de la palabra de Dios? En las mismas escrituras, en la misma Biblia, podemos tener evidencias de lo que la palabra tiene como poder. Continuando con lo que dice mi esposo acerca del poder de la palabra de Dios, vamos a leer un versículo en el Salmo 19, 7 al 8, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Aquí podemos ver varios aspectos de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí la palabra de Dios nos dice que es perfecta, que es fiel, que son rectas, ¿sí? Y que es pura. Cuando podemos ver la perfección de la palabra de Dios es porque tiene ese poder para transformar, ¿sí? Ese poder lo podemos ver más detallado en otro versículo, en el Hebreo 41:12, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa, dice, es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces aquí vemos el poder de la palabra de Dios, cómo puede cortar de raíz todo el pecado de este caso del mundo, de las personas. La palabra de Dios puede transformar a una persona de las tinieblas a la luz. Entonces aquí vemos cómo actúa ese poder. Puede ser una persona que haya sido muy perversa, mala, la puede convertir en una persona mansa y humilde, ¿no es cierto? Vemos la fidelidad de la palabra de Dios es fiel, tiene ese poder de cumplirse, dice la palabra de Dios es sí y en él amén. Las promesas de él se cumplen, todas las promesas de Dios se cumplen, y vemos algunas. Él nos dice que él nos da fuerza, él dice que nos va a proveer, que nunca nos va a dejar solos, ¿sí? Que él no nos va a desamparar, que él está con nosotros. En este tiempo nosotros hemos clamado, hemos orado, hemos pedido a Dios por nuestras familias, por nuestras hermanas. Yo en mi caso tuve una hermana que estuvo muy mal con el virus, muy afectada en España. Oré mucho, pedí, clamé a Dios, me agarré de la palabra, creí y el Señor respondió. Qué maravilloso se siente, hermano, cuando el poder de la palabra de Dios actúa en nosotros, porque la palabra de Dios es escuchada, nosotros la escuchamos, baja a nuestro espíritu, desciende en nuestro espíritu, se conecta con el Espíritu de Dios y da ese fruto de gozo, de alegría, de contentamiento al corazón, porque nos contenta saber que Dios nos escucha, Él está ahí con nosotros, no nos deja, Él nos sostiene de su mano, Él nos ayuda en toda situación, por más difícil que nosotros pensemos que estamos desamparados, angustiados, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar? Tribulación, hambre, angustia, necesidad, nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande para con nosotros y su palabra es verdad. Dice en un versículo de la palabra de Dios que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. También dice su palabra, la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Sí? Nosotros creemos y para nosotros es un privilegio saber que Él nos mira con piedad, saber el querer escuchar la palabra de Dios, el querer ir a sus pies y escuchar su palabra, ¿sí? Así como María, ¿sí? que escogió la mejor parte, mientras que Marta estaba turbada y angustiada. Nosotros escogemos la mejor parte y esa mejor parte nadie nos va a quitar. Entonces creemos en la palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestros caminos. Hermanos, deseamos de todo corazón que esta palabra sea de bendición para ustedes. Muchas gracias, hermano. Bendiciones, hermano.